Bueno, buenas tardes a todos. Si les parece, vamos comenzando. Bueno, mi nombre es Solange Janaut, soy la secretaria administrativa de la Escuela de Humanidades. Bienvenidos a todos. Les pido, si pueden, por favor, tener en cuenta de tener el micrófono y la cámara apagada durante el transcurso del webinar, así tenemos una mejor calidad después para la grabación, ¿sí? Bueno, muchos ya estuvieron la semana pasada, voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la Escuela de Humanidades de la Universidad FASTA. Como les dije, bienvenidos a este webinar, podemos ser libres eligiendo el amor. La magistral carta de Pablo a los Gálatas, que se dictará por el licenciado Juan Pablo Sajo, ¿sí? Está organizado por la Escuela de Humanidades de la Universidad FASTA, y en colaboración con Misioneros Digitales, ¿sí? Esta unidad académica, la Escuela de Humanidades de la Universidad FASTA, tiene una trayectoria de 18 años en la enseñanza de las humanidades, en la modalidad distancia, y muchos se preguntarán por qué es importante hoy estudiar humanidades o formarse en humanidades. Esto es porque hoy más que nunca es necesario volver a poner a la persona humana y a su dignidad en el centro de los debates contemporáneos, para exigir los avances científicos y tecnológicos, así como las decisiones gubernamentales y económicas, no atenten contra la dignidad de la persona en ningún sentido. En esta misma línea, el Papa Francisco ha llamado a generar nuevos modelos de desarrollo global y de progreso que prioricen los valores humanos por sobre los económicos, políticos o tecnológicos. Así, vamos a poder alcanzar sociedades más justas, más inclusivas y más sostenibles. Entonces, las humanidades hoy tienen un papel primordial en la propuesta de estos nuevos modelos, y desde la Escuela de Humanidades de la Universidad FASTA, nos proponemos responder a este desafío proponiendo nuestra oferta académica a través de un humanismo cristiano para el siglo XXI. De esta manera, hoy contamos con una carrera de grado, que es la licenciatura en Educación Religiosa, que es válida para todo el territorio argentino, 5 diplomaturas, cursos de literatura sobre Lewis, Tolkien y Chesterton, un taller de escritura académica, 2 cursos abiertos, uno de Introducción a la Antropología Cristiana y otro de Introducción a las Sagradas Escrituras, y distintos webinars que realizamos todas las semanas. Todos nuestros cursos y diplomaturas son trayectos formativos de extensión universitaria que se cursan íntegramente a distancia, ingresando desde una computadora con una conexión a internet o un dispositivo smart. Son abiertos a todo público y se pueden cursar desde cualquier parte del mundo. Ahora, puntualmente, tenemos abierta la inscripción a la Diplomatura en Pensamiento Tomista. Esta diplomatura comienza el 22 de septiembre, dura 12 meses y en este momento tiene un 20% de descuento en todo su plan de pago. Se pueden contactar con nosotros para cualquier duda, para saber más sobre nuestra oferta académica, a través de nuestra página web, ufasta.edu.ar/humanidades, nuestro mail, escueladehumanidades@ufasta.edu.ar, tenemos Facebook o Instagram, y también un WhatsApp que es 549-223-223-085. Este webinar, como les dije, se realiza en colaboración con Misioneros Digitales, quienes nacen del llamado que tenemos todos los católicos, laicos, sacerdotes y religiosos, de buscar la santidad y de llevar la palabra de Dios a todos los rincones de la tierra. La misión de Misioneros Digitales Católicos es difundir el Evangelio, la palabra de Dios, a través de los medios de comunicación, especialmente los medios digitales y las redes sociales. Su director es el presbítero magíster Luis Sassano. Ahora sí, vamos a dar inicio a este webinar. Podemos ser libres eligiendo el amor, estudio de la carta de Pablo a los Gálatas. Es dictado por el licenciado Juan Pablo Sajo. Él es licenciado en Teología Bíblica en la Universidad Santo Tomás de Aquino, Angelicum de Roma. Vivió 13 años en Hong Kong, donde se desempeñó como profesor de Biblia en el Instituto Bíblico Diocesano, y fue miembro del equipo de traducción de la Biblia al chino en el Instituto Bíblico Franciscano, de esta misma ciudad. En la actualidad se desempeña como profesor universitario en distintas instituciones: Instituto Bíblico Católico de la Arquidiócesis de Los Ángeles, la Universidad FASTA, la Fundación Universitas, y a su vez es profesor en distintos colegios secundarios. Es doctorando en Filosofía de la Ciencia y Epistemología en la Universidad Nacional de Cuyo e investigador en esta misma institución.
También ha publicado diversos libros sobre Sagradas Escrituras. Antes de darle paso al licenciado Saju, les recuerdo nuevamente, por favor, que mantengan sus cámaras y micrófonos apagados para poder disfrutar mejor del webinar y tener una buena grabación. Y por el chat nos pueden ir registrando cualquier pregunta que quieran hacer o también si tienen alguna dificultad. Muchísimas gracias y bienvenidos a este webinar. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, Sol. Como siempre, de una gran ayuda. Ahora les voy a compartir la pantalla y empezamos. Aquí estamos. Bueno, ahí Sol explicó ya que es, bueno, la segunda vez que nos juntamos, y yo, los que han venido la otra vez y los nuevos, los que no han estado antes, presten atención a lo de hoy día, digamos, o sea, no porque lo vaya a comentar yo, pero sino porque lo que San Pablo habla y dice en este tercer capítulo de la Carta a los Gálatas, que es lo que vamos a ver hoy. Es riquísimo en sabiduría, sobre todo, y después varios me decían que la otra vez lo dejaron pensando en muchas cosas, ¿no? Yo creo que esta vez no solamente nos podemos quedar pensando, sino que también vamos a entrar, digamos, en el fundamento de lo que es, de lo que Dios quiere con las Sagradas Escrituras, ¿no? ¿No será demasiado? Se preguntarán ustedes. No, porque el conocimiento que tenía San Pablo del Antiguo Testamento era impresionante, o sea, conocía muy bien a fondo el Antiguo Testamento y lo plasma en el Nuevo, con los conocimientos del Nuevo. Entonces, el leer la carta a los Gálatas y después leer Efesios para tener una noción de lo que es la iglesia, Efesios es continuación de Gálatas, me parece que nos puede iluminar y mucho, ¿no? Esta carta a los Gálatas y después el pensar un poco en la palabra alianza, esa es la palabra que ustedes se tienen que acordar, la palabra alianza, yo creo que es el centro de las Sagradas Escrituras, junto con el mandamiento del amor, ¿no? que van unidos. Entonces, después de haber leído la carta a los Gálatas y después de haber leído el tema de la alianza en el Antiguo Testamento, hice el curso que les comentaba la otra vez sobre la lectura de la Sagrada Escritura, que está fundado sobre todo en el tema de la alianza y en los libros históricos. Pero bueno, este conocimiento, digo, no es que me alejé del tema, este conocimiento lo tenía San Pablo y lo aplica a la carta a los Gálatas. ¿Y por qué a las cartas a los Gálatas? Ahora lo vamos a ver. Fíjense, vamos al segundo punto ahora. El segundo punto es la fe en Abraham nos une a Cristo, ¿no? La fe en Abraham nos une a Cristo. Entonces, vamos un poquito más adelante. Fíjense, lo que vamos a ver hoy día, rápidamente, porque nos vamos a ir dando cuenta a medida que vayamos viendo los textos. Yo quiero que nos centremos en los textos que vamos a leer hoy día. Yo de a poquito se los voy a ir comentando. Pero fíjense, la idolatría, principal falta de los gentiles, ¿no? Después, la fe de Abraham considerada como justicia, la alianza entre Dios y Abraham y la promesa de salvación. Ahí está el centro de la sabiduría o de lo que Dios quiere de nosotros. Ya van a ver. Y después, para terminar, ahí entra Cristo, por el tema de la promesa de salvación, ¿no? Dios quiere vivir en nosotros por el Espíritu
para sanarnos, acompañarnos y bendecirnos, pero Cristo quiere hacernos uno con Él para eso. Bueno, en eso vamos a terminar. Fíjense. Van a ver que le voy a poner énfasis a esto porque realmente es una de las cosas, yo espero que me haga entender, digamos, porque realmente es riquísimo, ¿no? Sin duda que una hora no basta, pero después con nuevos webinars y nuevas enseñanzas sobre la Sagrada Escritura vamos a ir dando vuelta y entrando más profundamente en este tema que vamos a ver hoy día. El tema de la idolatría. El tema de la idolatría, únanlo a Dios, digamos, o sea, Dios quiere revelarse, Dios quiere decirnos a nosotros quién es Él. Entonces, si nosotros nos vamos para otro lado, para el lado de otros dioses, a Dios no le conviene. O sea, no porque Dios lo necesite, pero sí nosotros lo necesitamos. O sea, Él pone un plan y quiere que nosotros lo escuchemos para seguir ese plan, pero si nosotros nos vamos para otros dioses, no podemos seguirlo, porque estamos distraídos en otros dioses. Por eso, el pecado más grave, si se puede decir, o la falla más grave que Dios marca y remarca en el Antiguo Testamento es la idolatría. Es la idolatría. Sí, pues hay un montón de otros pecados o de otras faltas. Consciente, inconsciente, todo, lo que sea. Pero lo que él reclama y le reclama al pueblo de Israel y antes a los hebreos es el tema de la idolatría. Que cambien a él por otro. Es eso. Entonces fíjense, acá nos tenemos que centrar en el hecho de la importancia de que Dios es un Dios celoso. ¿Mm? Dios celoso. Quiere decir, claro, el tema de la digamos, el hecho de que hay un solo Dios, ¿no? Es importante, no solamente porque la realidad es así, sino porque el plan que Dios va a cumplir depende de eso. ¿Por qué? ¿Por qué depende de eso? Y ahora lo vamos a ver, fíjense. Por eso lo puse, digo, ¿qué tiene que ver el tema de la idolatría con la libertad y todo eso? Tiene mucho que ver en este plan de salvación. Acuérdense de este plan. San Pablo lo tiene muy claro y por eso perseguía a los cristianos. Porque él creía que, claro, es el pueblo elegido y hay que defenderlo. Y vienen otros raros, digamos, que quieren cambiar ese plan y entonces él los persigue. Claro, pero después se dan cuenta que ese plan continúa en Jesucristo. Ya lo vamos a ver. Me estoy adelantando un poquito para que vayan viendo. Entonces, acá es un negocio, ¿no? Entre comillas, es la economía de salvación puesta en un solo Dios, pero no en cualquier Dios, sino en este Dios, el Dios de la zarza ardiente, el Dios, el Yahvé, el que soy, ese Dios. Entonces fíjense, empiezo con eso y voy a lo de la samaritana, que es lo que había dejado la anterior. A ver, ¿cómo quiero continuar lo del anterior? Nosotros sabemos que el hecho de tener a Cristo en nuestros corazones es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da ese amor nuevo que es más fuerte que la muerte y que es lo más grande que me puede pasar. Pero esta vez, esta segunda vez, lo debo creer. Debo creer que Cristo está dentro mío, debo creer que Cristo me va a dar ese amor, debo creer. Y se pregunta, ¿dónde está la fe? Yo se lo había dicho la semana pasada. ¿Dónde está la fe? Está en la inteligencia, en la voluntad. Claro, sin duda que desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista teológico se puede decir, pero la fe está en el hombre. Yo quiero creer en todo el hombre. Entonces, fíjense, este texto, empezamos con los textos.
y se van a dar cuenta, espero que puedan gozar, porque es impresionante. Este es Juan 4:21, el de la samaritana. Seguimos con la samaritana, pero con otro texto. Jesús le dice a la samaritana, créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte, perdón, el monte de Jacob se está refiriendo, ni en Jerusalén adorarán al Padre. ¿Mm? ¿Qué quiero explicar de esto? Bueno, que los judíos, en ese tiempo los judíos, antes de los israelitas, sabían lo que Dios quería. Porque Dios le había mandado a Salomón a construir el templo, ya Dios le había mandado a David andar con el arca de la alianza, ya le había hablado a Moisés anteriormente con las tablas de la ley. Entonces, los israelitas sí seguían a Dios, pero los samaritanos se habían quedado con el Dios anterior, el de Jacob. Entonces, fíjense, Jesucristo le va a decir, pero ni ustedes que adoran en el monte de Jacob, ni los israelitas que adoran en Jerusalén, adorarán a mi Padre ahí, en ese lugar, ¿no? Seguimos un poquito. Dice, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros, él como judío habla acá, Jesucristo habla como judío. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos, dice ahí. Después va a dar un paso más, porque la samaritana tiene que ir digiriéndolo de a poquito, ¿no? ¿Por qué dice la salvación viene de los judíos? Y esto es importante. El pueblo elegido fue el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Por qué un pueblo elegido? Porque Dios tenía que plasmar su plan en algunas personas en este mundo para que esas personas conociesen ese plan, porque el mundo se había diseminado y se había dividido en un montón de razas. Entonces, Él elige uno, pero no para darle la salvación solamente a ellos, es para que después los judíos le transmitiesen lo que Dios había planeado a los demás. Pero ¿por qué no lo hicieron antes? Porque los judíos todavía no tenían la fuerza de hacerlo. Sí tenían la ley, sí tenían las prescripciones, sí tenían al Dios de la zarza ardiente, sí, pero al Dios verdadero, pero no tenían la fuerza. De hecho, ellos van a caer en idolatría, ¿no? Eso lo conocen, digamos. O sea, ahora vamos a ver. Incluso el pueblo de Israel cae en idolatría. Y por eso Dios se enoja en el Antiguo Testamento con Israel, y por eso lo hace caminar 40 años en el desierto. ¿Por qué hago toda esta introducción del Antiguo Testamento? Porque San Pablo la tiene en la cabeza todo esto, y él la conoce. Claro, pero estaban esperando al Mesías. Incluso Israel cae en idolatría. Y ahí ponemos un texto de Ezequiel. Ezequiel es el más fuerte de todos los profetas hablando de Israel. Y dice, entra y contempla las execrables abominaciones que estos cometen ahí, hablando de los judíos. Entré y observé dentro del templo de Israel toda clase de representaciones de reptiles y animales repugnantes, y toda la basura de la casa de Israel estaban grabadas en la pared. O sea, estaban adorando a los animales, como hacían los judíos. Y 70 de los ancianos de la casa de Israel, los ancianos, ¿no?, de la cabeza, el Sanedrín, uno de ellos era Hazanías, hijo de Safán, estaban de pie delante de ellos, cada uno con un incensario en la mano, adorando estos animales. Entonces, Israel cae. Yo les había dicho la otra vez que ¿cuál es el problema? Que el plan de Dios no se puede cumplir en el pueblo de Israel. ¿Por qué?
porque todo Israel estaba bajo la maldición. ¿Por qué? Porque habían caído en lo más importante, que era el hecho de reconocer a un solo Dios verdadero, Yahvé. Entonces, ¿cómo hace Dios para continuar en el plan, en el pueblo que había elegido, cuando el pueblo que había elegido había caído? Explico un poquito más y lo va a explicar San Pablo en el capítulo 3. Terminamos con lo de Juan. Pero llega la hora en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y de verdad. Por eso ahora no hay templo, ya no, el templo de Jerusalén no está, digamos, está roto. Y tampoco está el monte de Jacob. Entonces, ¿dónde lo adoramos a Dios? Que es lo que los israelitas le dicen a Dios a través de Habacuc. La otra vez le decía, pero Dios, no podemos ir al templo a hacer los sacrificios de animales. No podemos adorarte a donde vos querés. ¿Qué hacemos? Y entonces Dios le dice, el justo vive de la fe. Y ahí está la cosa. Y este es el centro de la enseñanza de hoy, la fe. El justo vive de la fe. Ahora las prescripciones, las 600 y tantas prescripciones ya murieron. Y eso es lo que San Pablo explica y quiere explicarle a los Gálatas. ¿Por qué? Porque los Gálatas querían volver a las prescripciones con los judaizantes. Y le dice, pero Gálatas, ustedes no hace falta eso. Ustedes recibieron la fe a través mío, están bautizados, recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Para qué volver a las prescripciones de los sacrificios de animales y a la circuncisión y todo eso? Murió eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora vamos a más adelante. Vamos a Gálatas insensatos, dice San Pablo. ¿Quién los ha fascinado a ustedes, a cuyos ojos ha sido presentado Jesucristo crucificado? Entonces, el centro, nosotros ya lo sabemos, pero ahora ya lo van a saber intelectualmente, el centro del plan de salvación, de nuestra salvación es nuestro Señor Jesucristo. Pero junto con Cristo es Abraham, y ahora lo vamos a ver. Dice, quiero saber de ustedes una sola cosa. ¿Han recibido el Espíritu Santo por las obras de la ley o por la fe en la predicación? San Pablo. Dice, tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, terminan ahora en carne. O sea, él le dice, ustedes han sido bautizados por el Espíritu Santo, ahora que se quieren volver a lo que pasó antiguamente, que ya expiró. ¿Por qué? ¿Por qué habiendo empezado con el Espíritu? Porque San Pablo se enfermó ahí y ellos lo cuidaron con mucha caridad. Dentro del Espíritu Santo siempre obró en ellos, mientras San Pablo estuvo bastante tiempo en Galacia, y los vio actuar. Y después vienen los judaizantes y ellos rápidamente dejan el Evangelio de Jesucristo para empezar a cumplir las leyes, las prescripciones de la ley que ya habían muerto. Y esa es la palabra que usa San Pablo. Vamos a ver más adelante. Y ahora empieza el centro de lo que es la carta a los Gálatas. Y la libertad, me van a preguntar, porque se van a preguntar a ustedes mismos. Sí, la libertad viene, porque es la culminación de toda esta enseñanza que empieza acá. La fe de Abraham es considerada como justicia. Este texto es el centro de la carta a los Gálatas. La fe de Abraham es considerada como justicia. Y ahora lo vamos a ver el texto. Acá. Fíjense. Así Abraham creyó en Dios y le fue tenido en cuenta como justicia. Tengan pues entendido que los que creen, esos son los hijos de Abraham. Esto es re profundo
es difícil de entender al principio, pero después cuando uno lo entiende, digo, wow, Dios es impresionante. Fíjense, acá hay dos palabras que son muy importantes. Primero, la primera palabra es justicia. ¿Cómo interpreta San Pablo a justicia? Justicia es muy relativa, o sea, relacionada con la salvación, ¿sí? Entonces, así Abraham creyó en Dios y le fue tenido en cuenta como una salvación. O sea, dicho así muy rápidamente, Abraham se salvó por su fe, porque creyó en Dios. Dice, tengan pues entendido que los que creen, esos son los hijos de Abraham. Y esa es la otra palabra, hijos de Abraham. Acuérdense, primero, justicia es igual que salvación. Y hay otra palabra más, que ya la voy a decir, y que es importante. Salvación es igual a... Y ahora vamos a ver. Porque Abraham la va a usar y Dios la va a usar con Abraham. Fíjense. Juan, disculpa que te moleste un segundito. Por Sí, favor, decime. te recuerdo eso, el tema del sonido, porque hay gente que está escuchando el celular y se escucha muy bajito. Ah, ok. A ver. Lo tengo al máximo. Bueno, a ver, me pongo ahí. Ahí me escuchan mejor. Así está perfecto, sí. Buenísimo. Entonces, fíjense esto. La alianza entre Dios y Abraham y la promesa de salvación. Ahora, vamos a los textos porque los textos hablan solos. Sin duda que hay que explicarlo, pero ahí va la explicación. Vamos al Génesis. Cuando Dios habla con Abraham, esto fue antes de que le cambiara el nombre, ¿no? Ahí dice Abraham, pero es la misma persona. Después se va a llamar Abraham, pero es la misma persona. Dice, Yahvé dijo a Abraham, este texto del Génesis 12, 1, 2 y 3, ¿sí? Es el centro del Antiguo Testamento. Fíjense. Vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. O sea, le dice, anda a un lugar que vos no conocés, pero yo te voy a decir después cuál es. Y tenés que dejar todo. O sea, mayor prueba que esa, ¿cuál es? Y bueno, cuando le dijo que tenía que sacrificar a su hijo. Pero eso es después. Y Abraham le cree. Y entonces empieza a ganar puntos, como si se dice, delante de Dios. Y entonces Dios le dice, eso tenés que hacer y tenés que hacer una cosita más, que yo te voy a decir acá. Génesis 12:2, el segundo versículo. Dice, de ti haré una nación grande y te bendeciré. Ahí está la otra palabra. Y ahora le explico. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Otra vez, te bendeciré, bendición. Bendeciré y bendición es igual que justicia y es igual que salvación, que santidad. O sea, de ti haré una nación grande primero y haré de esa nación una nación santa. Y engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Sé tú una bendición. Cuando habla de tú una bendición, una salvación, una justicia, Dios sabía que Abraham se iba a morir. Y entonces, ¿cómo continúa el plan? Si Dios iba a bendecir a una sola persona. Lo que pasa es que Abraham representa una generación. Entonces, después, sin duda que van a salir preguntas, pero esto es así, digamos. Los descendientes de Abraham van a ser bendecidos. La generación que viene después de Abraham van a ser bendecidos por la fe de este hombre,
Bueno, primero, esto es una alianza que hace Dios con Abraham. Y aquí está el centro del Antiguo Testamento, y Dios en el versículo 3, por primera vez, va a anunciar el Evangelio. Es el primero que predica el Evangelio. Fíjense, bendeciré a quienes te bendigan, o sea, santificaré a quienes tengan tu misma bendición, y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra, todos los linajes de la tierra, o sea, todas las personas de la tierra. No solamente Israel, no solamente el judaísmo, ni solamente los gentiles, sino todos. O sea, Dios quiere que todos los hombres se salven, y Él lo predica, se lo predica a Abraham en Génesis. Bendeciré a quienes te bendigan, o sea, santificaré a quienes sigan la fe de Abraham, y maldeciré a quienes se alejan de ese camino. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Génesis 3. Y ahora vuelvo un poquito atrás. Fíjense, haré de ti una nación grande. Esto se los comento rápidamente, porque si no, no llegamos al final, pero es lo central. ¿Cuándo fue una nación grande Israel? Con Israel, con las 12 tribus. Que eso fue después de Abraham. ¿Sí? Y engrandeceré tu nombre. ¿Cuándo se va a hacer Israel grande ante el mundo? Y cuando llegue a Canaán, cuando tenga una tierra. Y cuando tenga un reino reconocido. ¿Cuándo se da eso? Con David. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que Dios le está diciendo a Abraham, si todos tienen, tu descendiente, siguen la fe que vos tenés y siguen el camino que yo voy trazando, Abraham, Isaac, Jacob, Israel, ¿no? Después Moisés, David y después Jesucristo. Esas son las alianzas, yo les he dicho. Me faltan dos para atrás, Noé y Adán. Adán, Noé, Abraham, ¿sí? Después Moisés, David, Jesús. Si siguen eso y siguen mi camino, yo los voy a hacer santos, los voy a justificar. Pero ¿qué pasó? Todo Israel cayó. Todo el pueblo elegido cayó. Y entonces San Pablo se da cuenta de eso. Y entonces dice, ¿y cómo Dios va a bendecir a toda la gente de la tierra si no hay un pueblo que haya seguido mi plan? No puedo bendecir a todos los linajes de la tierra porque no tengo a quien predique el plan de salvación. Y de eso Pablo se da cuenta, y a eso le dedica el capítulo 13, el capítulo 3, versículo 14, fíjese. Y esto para la bendición de Abraham llegará a los gentiles. ¿En quién? En Jesucristo. O sea, dijo Dios, bueno, cayeron todos, está bien, voy yo. Yo me hago hombre y hago mi alianza conmigo, con mi hijo. Y entonces envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, o sea, judío, para rescatar a aquellos que estaban bajo la ley, para rescatar porque habían caído. Entonces Jesucristo se hace judío. Y no solamente se hace judío, y acá está el centro de todo, se hace maldición para bendecir a todos los que habían caído. Y por eso muere en la cruz. ¿Entienden lo que es eso?
Ya les conté rápidamente, ¿no? Sin duda que esto está, si hacemos el curso este de lectura de la Biblia, yo les voy a ir detallando contextos y todo, pero ahora tengo solo 1 hora. Pero San Pablo lo trata en un capítulo. Y dice, y por la fe recibieron el espíritu de la promesa. Acá está. ¿Cuál es la promesa? La alianza. El testamento lo llama, que acá está más abajo. Hermanos, voy a explicarme al modo humano. Aún entre los hombres, nadie anula ni añade nada a un testamento, a la alianza, hecho en regla. O sea, Dios nunca cambió la alianza, nunca la cambió. Dios siempre quiso salvar a todos. Pero ahora las leyes del Antiguo Testamento ya fueron las prescripciones. Los sacrificios de animales ya no sirven. La Jesús y la fe en Cristo, que es la misma fe. Juan Pablo, se cortó la última parte. ¿Estás por ahí? Parece que el profesor tiene problemas con internet. Tenemos unos minutitos. Sí, estoy acá. ¿Me escuchás? Ahora sí, a ver, porque se había cortado. No. Hola. ¿Hola? Hola, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Oh, ya. Este es el diablo que no quiere. Me parece que hubo un problema de internet esta vez. Sí, sí, sin duda. Qué macana. Bueno, ahí va. Ahí vamos. Entonces, por acá vamos. Fíjense, entonces, repito lo último. Vamos al versículo 15 y le digo. Dice, hermanos, voy a explicarme al modo humano. Aún entre los hombres nadie anula ni añade nada a un testamento hecho en regla. Lo que San Pablo quiere decir acá es que este testamento o la promesa que le hizo a Abraham es la misma palabra que significa alianza. La alianza que Dios hizo con Abraham y que Dios después hace con Jesucristo es la misma. O sea, el plan que Dios quiere cumplir en Abraham es el mismo que quiere cumplir en Jesucristo. Y no hay otro. Y nunca lo cambió. El problema es que nosotros lo cambiamos. Porque nosotros caemos. Y entonces, ¿qué le faltó a Israel para poder cumplir el plan de salvación? La fuerza para cumplir la ley. Y porque cayeron 1, 2, 3, 4 veces. ¿Y quién da la fuerza? La gracia, Jesucristo. Pues bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, pero fíjense, dice San Pablo, no dice y a los descendientes, sino a la descendencia, una sola, como si fueran muchos, sino uno solo, a tu descendencia, es decir, a Jesucristo.
Y yo les decía, ¿cuál es la descendencia de Jesucristo? Bueno, tenemos Adán, Noé, Abraham, Moisés, ¿sí? Después de Moisés, David, y David, Jesucristo. Esa es la descendencia de Abraham. Ese es el linaje que Dios va siguiendo para que todos reciban la bendición. ¿En quién? En Cristo. Entonces, si seguimos la fe que tuvo Abraham, vamos a seguir el linaje que tuvo Abraham y nos vamos a encontrar con Cristo. Y ahí ya no hace falta sacrificios de animales. Y ya no hace falta la circuncisión. ¿Quién hace falta? Cristo y el Espíritu Santo. Y ya no hace falta un templo. Hace falta Cristo en nuestros corazones. Y dice así, ¿no? La última parte. Dios quiere vivir en nosotros por el Espíritu para sanarnos, acompañarnos, bendecirnos cada día. Cristo quiere hacernos uno en Él. Y fíjense, acá sigue San Pablo. Quiero ir a este 25 y 26. Mas, una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo. ¿Quién es el pedagogo? La ley. La ley que enseña, nos dice qué está bien y qué está mal, pero no me da la fuerza. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, yo les digo, en Israel Dios pudo bendecir a todas las generaciones, a todos los linajes, a toda la tierra. No, no pudo. Y todavía no puede. Pero Cristo murió por todos, no solamente por los israelitas. Y por eso San Pablo se dedica a evangelizar no solamente a los judíos, sino sobre todo a los gentiles. Y los bautiza y los hace unidos a Cristo. ¿Y quiénes son los gentiles? Nosotros. Y fíjense, este texto, el 27. Los que se han bautizado en Cristo se han revestido de Cristo. Se han bautizado. ¿Eso qué quiere decir? Es la misma palabra. Bautizado es limpiado, o sea, hechos limpios. Nos limpió, nos salvó, nos bendijo. Es la misma palabra. Nos santificó. Y entonces ya no nos hizo malditos. Ya no hay judío ni griego. Ya no hay un pueblo elegido. Son todos elegidos. ¿En quién? En Cristo. En una descendencia, que es Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos ustedes son uno en Cristo. Y este es el centro. Y este es el centro que trajo Jesucristo. Fíjense, y aquí se cumple el plan de salvación. Y por eso cuando Jesucristo viene, dice, esta es la alianza nueva, ¿y qué más? Eterna. Ya no va a haber otra alianza. Ya hubo alianza con Adán. Adán cayó. Ya hubo alianza con Noé. Noé cayó. Ya hubo alianza con Abraham. ¿Sí? Y los descendientes de Abraham cayeron. Después de Abraham hubo alianza con Moisés. Y Moisés y su generación y la otra cayeron. Y hubo alianza con David y también cayó Salomón. Y entonces viene al final la última y eterna alianza en Jesucristo. Ahora, ¿quién cambió? Los hombres, no el plan de Dios. Después, si quieren, cuando hagamos el curso, es muy hermoso pensar en el séptimo día cuando Dios descansó. Dios no necesita descansar. Dios bendijo a Abraham.
usa las mismas palabras. Dios santificó a Abraham. A Adán. Y lo mismo hace con Abraham. Y lo mismo hace con Jesucristo. Y entonces, cuando San Pablo entiende esto, dice, esto es lo que yo estaba esperando. Esta es la fe que me enseñaron mis padres. Y el justo vive de la fe. ¿La fe en qué? En el descendiente de Abraham. ¿Quién es? Jesucristo. Y entonces, yo los invito a ustedes a tener la fe que tiene Abraham. Decía Kierkegaard, un filósofo moderno, dice, cuando él se convierte al cristianismo, dice, yo nunca en mi vida he encontrado un hombre que ha tenido la fe que tuvo Abraham. Pero Abraham en el Nuevo Testamento se identifica con Cristo. Porque Cristo es el que no solamente nos santifica, sino que se hace maldición para que nosotros seamos salvados. Fíjense, entiendan esto. Jesucristo, todo Israel, el pueblo elegido, había caído. Entonces, necesitaba Dios a alguien que estuviese bendito para poder hacer una alianza. Y no había. Entonces Dios dijo, yo me hago hombre. Yo me hago judío. Y yo me hago un hombre santo. Pero hay que cargar con la maldición. Y entonces muere en la cruz. Y si son de Cristo y son descendencia de Abraham, son herederos de la promesa. ¿Se dan cuenta? Acá cierra todo. Si son de Cristo, si estamos unidos a Cristo por el bautismo, ya somos descendencia de Abraham. O sea, si somos descendencia de Abraham, Dios nos va a bendecir. Somos herederos de la promesa. ¿Cuál es la promesa? Que Dios va a bendecir a todas las naciones de la tierra que tengan la fe de Abraham. O sea, que tengan la fe en Cristo, porque es de la misma descendencia. O sea, que tengan a Cristo en sus corazones. Y ahí volvimos al capítulo 1 y 2. Y por eso ahora entienden por qué San Pablo le dice a los Gálatas, pero insensatos Gálatas, ¿cómo se van a perder de esta promesa? De esta salvación que Dios nos da a través de Jesucristo. Vuelvo a las promesas y con esto termino. Del Génesis. Génesis 3. Fíjense. Bendeciré a quienes te bendigan. Santificaré a quienes bendigan a Abraham y a su descendencia. Maldeciré a quienes te maldigan, o sea, a los que no siguen esta salvación, esta bendición, que lo sepan, ¿no? Que sean conscientes de eso, no van a poder recibirla. Por ti se bendecirán o se santificarán o se justificarán todos los linajes de la tierra. Por ti está hablando de la descendencia de Abraham, de una sola persona, que es Cristo. Y por eso yo les decía en principio, nosotros debemos ser uno en Cristo. Y ya lo dijo San Pablo también. Pues las promesas fueran hechas a Abraham y a su descendencia, o sea, Cristo. Y ahora terminamos. Mas, una vez llegada la fe, ya no estamos bajo la ley o bajo el pedagogo, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que se han bautizado en Cristo se han revestido de Cristo. O sea, ya somos uno, somos de la descendencia de Él. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer.
ya que todos ustedes son uno en Cristo. Por lo tanto, Dios nos va a dar la bendición, la santificación, la justificación. Y si son de Cristo, ya son descendencia de Abraham, herederos según la alianza, la promesa. Ahora nos queda una palabra más o una pregunta más que la vamos a hacer, la vamos a contestar la semana que viene. El amor de Cristo que Cristo nos da porque ya somos uno con Él y que creemos en Él, que era el desafío de hoy. Nos hará libres. Y eso es lo que San Pablo trata en el capítulo 4 y en el capítulo 5. ¿Somos hijos de la esclava o somos hijos de la libre? Somos hijos de aquella bendición que Dios nos quiere dar, aquella santificación, aquella promesa se va a cumplir en nosotros porque tenemos la fe en Cristo. Entonces, quiero concluir con esto. Yo les había dicho la semana pasada, bueno, ya tenemos a Cristo en nosotros. Sí, sabemos que Cristo quiere estar en nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo nos va a enseñar todo y nos va a guiar. Ahora, ¿le creemos a Él? Era el desafío para hoy. ¿Tenemos la fe de Abraham? ¿Tenemos la fe de dejar todo por Cristo? ¿Tenemos la fe en esa promesa que Dios nos ha hecho en Abraham y en Cristo? En esa alianza nueva y eterna. Si ya tenemos esa fe, nos queda una palabra. ¿Dónde está la liberación? Le decimos a Cristo, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser libre? Para obtener esa promesa. Bueno, con esto termino. Muchísimas gracias. A ver si hay algunas preguntas. Muchísimas gracias, Juan Pablo, la verdad, interesantísimo. Y bueno, seguimos reflexionando y pensando sobre esto. Muy claro todo. Bueno, si tienen alguna pregunta, las van dejando en el chat, yo las voy pasando. Había una que había quedado hoy de una de las frases. Estuviste hablando un poquito más, pero te cuento. Dice, sobre la frase de Dios envía a su Hijo para cumplir la alianza en Él mismo. Jesucristo nació de mujer, de la ley, y se hace maldición para la salvación. Explicar el significado de se hace maldición. Sí, ok. A ver, Dios elige a un pueblo. Dios elige, está buena la pregunta. Dios elige a un pueblo para cumplir su plan de salvación. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la alianza? Tengo que explicar eso. El tema de la alianza no es un contrato. ¿Qué diferencia hay con un contrato? El contrato es cuando yo hago un trabajo, por ejemplo, y otra persona me paga por ese trabajo que hice. ¿Sí? Eso es un contrato. Ahora, en la alianza es dos personas se entregan a sí mismas. O sea, por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? Yo me doy todo a mi esposa y mi esposa se da toda a mí libremente. Eso es una alianza. Dios hizo varias alianzas, Él nunca la rompió, pero las distintas son 6 en total, las alianzas del Antiguo Testamento, o sea, contada con Jesucristo, son 6, ¿sí? Siempre se rompieron, los hombres la rompieron, ¿ok? ¿Qué pasó con la anterior a Jesucristo? ¿Sí? Todo el pueblo de Israel estaba maldito, entonces Dios no podía hacer una nueva alianza con un pueblo maldito. Entonces lo que hace Jesucristo es hacerse hombre, el justo, ¿sí? Pero como ya la relación entre Dios no era solo con un hombre, sino con un pueblo, Dios tiene que cargar con todos los errores de ese pueblo que había elegido.
Y no solamente con los errores de ese pueblo, sino con los errores de toda la humanidad. ¿Para qué? Para poder pagar y así recibir la bendición. Porque no es gratis la bendición. O sea, uno tiene que ser santo para poder alcanzar el cielo. Y entonces, ¿quién me da la santificación si yo no tengo la fuerza para cumplir la ley, en el caso de los judíos? ¿Cómo hago para entregar, digamos, qué persona tiene la fuerza o la grandeza para recibir la bendición de Dios? Cuando uno comete un error, ¿qué dice? Uy, discúlpame, no lo voy a volver a hacer más. Es más, digamos, es más. No solamente no lo voy a hacer más, sino que voy a redimir eso que hice. Eso es lo que hizo Jesucristo. Redimió todos los errores, no solamente del pueblo de Israel, sino de los gentiles. Para eso se hizo pecado, se hizo maldición. Dice Isaías, se hizo un gusano. Es un gusano, no un hombre, dice. Porque quiso tomar la forma de una maldición, ¿sí? Para pagar por los errores de todos los hombres. ¿Se entiende? Perfecto. Después también preguntaban, ¿la alianza con Cristo mismo fue la última? ¿Debemos esperar la segunda venida de Jesús? No, porque Jesucristo ya murió por nosotros, ya nos dio la salvación. La segunda venida es solamente para que los cuerpos se unan a las almas, pero las almas de las personas que ya murieron en Cristo van al cielo. Ya está. Ya está. Por eso es importante el tema de pertenecer a Cristo, ¿no? De estar unido a Cristo. No a la segunda venida, al de ahora. Por eso parusía, la palabra parusía no significa últimos tiempos, también tiene ese sentido, pero parusía significa presencia real. Presencia real. Y entonces nosotros vivimos en la parusía, o sea, en la presencia real de Cristo en nosotros. Entonces Cristo ya, yo me acuerdo un sacerdote una vez le dije, estaba preocupada porque digo, uy, tengo un montón de pecados, qué sé yo, digamos, estaba, qué sé yo, me sentía mal. Y entonces me dice el sacerdote, pero deja que Cristo muera por vos. O vos querés subirte a la cruz. ¿Se entiende? Está para hablar horas de esto, pero es el centro, ¿no? Genial. ¿Alguna otra pregunta? Sí, María Isabel pregunta, dice entonces está mal dicho que los cristianos decimos que Cristo es la nueva alianza y que la alianza del Antiguo Testamento ya no es valedera. ¿Cómo? Que si está No, mal dicho... ya entendí. Del punto de vista de Dios, la alianza con los hombres siempre fue fue una sola. Del punto de vista de los hombres siempre cambió. ¿Por qué? Porque los hombres cayeron. Entonces Dios tuvo que poner distintas restricciones, ¿no? A Abraham le puso la circuncisión, ¿sí? A Moisés le puso los sacrificios de animales en el templo, pero ya en Cristo ya no nos puso nada, digamos. O sea, ¿por qué? Porque Cristo ya pagó por todo y lo único que nosotros nos puso es que creamos en Él y lo sigamos a Él. Y Jesucristo, si ustedes entran al Evangelio, se van a dar cuenta que nos dio un solo mandamiento. Está bien, tenemos que cumplir todos los otros porque están incluidos en este. Pero ¿cuál es el mandamiento que nos dio? Amaos los unos a los otros como yo os he amado, con el amor que Él nos da. Y ahí se cumple la alianza. Pero la alianza esa ya estaba desde que Dios nos creó en Abraham. Después, si tenemos tiempo, Abraham fue sacerdote.
por la bendición. Wow, tantas cosas, ¿no? Pero es hermosísimo. Como Melquisedec, ¿no? Sacerdote de paz. Es toda la alianza que nosotros seguimos en una línea continua, desde Adán hasta Jesucristo, y de Jesucristo en nosotros. Excelente, perfecto. Clarísimo, la verdad. Espero que, me enojé un poco con el corte pero ¿por qué? Porque está justo en el medio de la... Pero, ¿se dan cuenta la grandeza de esto? No solamente la grandeza de Pablo ahora, sino lo bueno que es Dios con nosotros. Y lo bueno que, lo que Dios quiere que todos los hombres se salven. Y eso es clarísimo acuérdense de eso, Génesis 12:3. Génesis 12:3. Ahí está la primera vez que Dios proclama el Evangelio. Genial. Sí, creo que sí, o sea, quedó clarísimo, y igual el corte, o sea, no afectó porque inmediatamente pudiste retomar en donde se había cortado la señal, así que se entiende Bueno. perfecto. Interesantísimo ahí. Sí, ¿te dan cuenta? O sea, no sé, me quiero meter en la cabeza de cada uno de ustedes para decirle si hay alguna duda, se las aclaro, porque por eso hay que leer la Sagrada Escritura. ¿Por qué? ¿Y por qué hay que leer esta línea de salvación? No hay que detenerse en demasiadas cosas, sino en esta línea de salvación. ¿Qué es lo que hacía el Padre en el Antiguo Testamento cuando iba a morir? ¿Se acuerdan de eso? Cuando Abraham iba a morir, iba a bendecir a Isaac. Isaac iba a morir, iba a bendecir a Jacob. Bueno, a Esaú, pero se metió Jacob en el medio. Ok. ¿Qué hacía? Bendecía. ¿Por qué? Porque la bendición, esa salvación o esa alianza debía continuar en el Hijo. Por eso los que son padres aquí, ¿no? Que tienen hijos y todo eso, o mamás y todo eso, tienen que bendecir a sus hijos. Ese sacerdocio del pueblo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Estamos unidos a Cristo. Entonces, estamos bendecidos, estamos santificados, estamos... Se cortó de nuevo. No, Ah. me corté yo. No, porque estaba leyendo acá, decía, demos gracias a Dios, porque, claro, entonces, después de haber esta línea de salvación, ahí saliste con el Salmo, a ver quién era. Sí, Crista. Está con el Salmo, Crista. Claro, porque una vez que uno sabe esta línea de salvación, se empieza a ir a los otros libros. Y entonces agarra los salmos y le da gracias a Dios y le pide a Dios que sea mi escudo. Tú eres mi escudo, mi fortaleza, en quien... ¿ah? O el Señor es mi pastor, en nada... el Salmo 23, ¿no? En verde pradera me hace recostar. Y es eso, ¿quién es la verde pradera? Jesús. Entonces, ¿qué problema hay, digamos? Entonces, el Papa Francisco dice, nosotros los cristianos somos los encargados de fortalecer a los demás en este tiempo de pandemia. Claro, pero hay que entender esto. Claro. Porque nosotros tenemos la fuerza. ¿Dónde está? En la gracia, en la bendición, en la santificación, en la promesa, en la alianza, que es todo lo mismo. ¿Quién la ganó esa? Jesucristo. Entonces ya está. Tenemos que entender antes nosotros eso para poder transmitirlo. Claro, claro. Pero ¿se dan cuenta la grandeza de lo que es la Sagrada Escritura?
yo los invito, digamos, o sea, realmente te dan ganas de rezar después de esto y decirle a Dios, wow, Dios, qué bueno que sos, digamos. O sea, es increíble, digamos. O sea, es increíble la bondad del Señor, ¿no? Bueno. Eh, y de esto se desprende lo que vamos a ver la semana que viene, que es el tema de la libertad, la verdadera libertad. Porque yo podía volver al tema de los, ¿cómo es? De las idolatrías. Pero ¿cuántas veces nosotros nos volcamos a otras cosas y nos alejamos de esta libertad que nos da Dios? De que ya Jesucristo murió y ya no me tengo que hacer problema. ¿Y cuántas veces lo dejo a Jesucristo que vaya solo por ahí? Y Jesucristo me golpea a la puerta. Y por eso el Apocalipsis dice, que a mí me encanta esa frase, creo que es en el 10 por ahí, dice sobre el final, dice, golpearé a la puerta, ¿no? Y entraré y haremos una cena juntos, ¿no? Cenaremos juntos. Y es eso, golpeale a Jesucristo, entra en Él y listo. Toda la salvación está ahí. Y cenaremos, ¿no? La fracción del pan que tanto. ¿Qué decían uy, ya me fui, ya les voy a explicar toda la Biblia, pero es así. Los discípulos de Maús, ¿cómo ardía nuestro corazón cuando nos explicaba la Escritura y en la fracción del pan? ¿Qué le explicaba Jesucristo? Esto que hablamos hoy día. Nos hace tener más sed de Dios. Y claro. Y sabes que Dios te llena con ese amor tan grande que Él vino a traer. Por eso yo digo, cuando nos vayamos al cielo, que Dios quiera que nos vayamos, al menos un ratito en el purgatorio, pero al final terminemos en el cielo, Jesucristo nos va a hacer un montón de preguntas, pero la pregunta más importante que Él nos va a hacer es esta: ¿qué hiciste con el amor que yo te di? La parte de Maús es preciosa, es preciosa. Pero ¿qué le faltaba a los discípulos de Maús? Si le explicaron absolutamente todo a Jesús cuando Jesús los acompañaba, ¿qué le faltaba? Fe, la fe de Abraham. Entonces, ¿creemos que Dios me va a sanar? Sí. ¿Creemos que Dios me va a acompañar? Sí. ¿Creemos que Dios me va a perdonar? ¿Creemos que Dios está conmigo? ¿Creemos que Dios me va a bendecir? Con todo esto, ¿cómo vamos a dudar? La verdad que no deja lugar a la duda. No puede. Él dice, bueno, todos fallaron. Él podría haber dicho, y estuvo a punto varias veces. Tengo varios textos de Ezequiel donde dice, bueno, listo, ya está, se acabó. La alianza la rompieron ustedes, murió acá. Pero siguió. Fíjense la misericordia. Y después cuando nosotros ya le fallamos en absolutamente todo, dijo, bueno, me fallaron ustedes, vengo yo. Me hago hombre, ¿eh? Me hago judío, muero en la cruz. ¿Te crees que no le dolió a Jesucristo morir en la cruz? Está bueno, ¿no? La verdad que, y cómo no pensar que no le seguimos fallando también, ¿no? También. Claro, es que le vamos a seguir fallando. ¿Cuál es lo importante? Pero intenta reconocer la debilidad y volver. ¿Eh? El Papa decía, nunca te quedes tirado, levantate siempre, siempre levantate. Porque hay alguien que está dando la fuerza para levantarte. Que hay alguien que quiere que te levantes. Dios quiere más
que todos los hombres se salven que nosotros mismos. Y por eso insiste, ¿no? Bueno, la verdad, Juan Pablo, muchísimas gracias por todo lo que transmitís. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchando, a todos los que participaron, a los que vinieron la semana pasada, vinieron hoy de nuevo y se siguen prendiendo con estas charlas. La verdad, muchísimas gracias, porque son el motor también para que nosotros sigamos haciendo esto y sigamos transmitiendo todo esto que nos llena el alma poder transmitir todo esto a ustedes y que estén del otro lado escuchándonos. Muchísimas gracias de nuevo, Juan Pablo, porque es un placer escucharte siempre, la verdad. No, y una cosita quería decir, digo, no es para traerlos la semana que viene, pero digo, queda lo mejor, ¿no? O sea, San Pablo se anima a decir en el principio del capítulo 5 de Gálatas, dice, para la libertad Dios nos ha hecho libres. Para la libertad Dios nos ha hecho libres. Entonces, digo, queda lo mejor. Esa libertad me la va a dar Dios al final. Esa que tanto busco y que la busco en un montón de lugares donde no está. ¿A dónde está la libertad? Y eso lo vamos a contestar la semana que viene. Pero es precioso, ¿no? Gracias por todos los mensajes que me han dado. Sí, Aitamico me decía, sí, es hermoso cenar con Cristo. Digo, golpearle a la puerta todas las noches. Y todas las metáforas que ustedes se pueden imaginar son reales cuando uno cree en Cristo, ¿no? Entonces, gracias Sol por el aguante y por todo el ánimo, y a todos ustedes, ¿no? Realmente sus palabras me animan a seguir y bueno, inviten a más gente, así podemos hablar más de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso es todo, porque si no vamos a seguir toda la noche. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias. Bueno, un gran abrazo a todos, de todos los lugares. Ya con algunos he tenido contacto a través de email, así que muchísimas gracias.